Hermanos en Cristo, quiero leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 8, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que nuestro Señor añada la bendición suya a su santa palabra. Vamos a hablar un poquito acerca del servicio de la mayordomía, es decir, el servicio que nosotros prestamos en administrar lo que Dios nos ha dado. Arrancamos con el pensamiento clave. Dios es el gran dador. Y sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Así escribió el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, en su capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Él ha expresado su amor, nuestro Dios, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación, con todo lo que esta gran palabra incluye, es el don de Dios. Como un conocido siervo de Dios solía decir cuando predicaba, y lo decía con frecuencia, la religión demanda, pide, pero Dios da. Dios da. El creyente en Cristo tiene el grande privilegio de dar a Dios algo de lo que Él le ha dado. La obra del Señor exige grandes esfuerzos y mucho dinero. Y los que son de Él, los que son del Señor, pueden y deben dar alegremente de ambas cosas, esfuerzo y dinero. Yo quiero desmenuzar un poquito este tema en función a los versículos que hemos leído y parte también del capítulo 9 que no hemos leído. Y les recomiendo leer ambos capítulos porque abordan el mismo tema. Primero tenemos la experiencia inicial en el capítulo 8, versículo 5. Dice: Asimismo se dieron primeramente al Señor.
Esa debe ser la experiencia inicial de todo redimido. Aparte de ser salvo, de ser perdonado, él tiene que darse al Señor primeramente. En segundo lugar, el ejemplo señorial, es decir, el ejemplo del Señor, que es el último versículo que hemos leído en el versículo 9 del capítulo 8. Por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el ejemplo señorial. Tenemos luego el equilibrio espiritual en el versículo 15, que no lo hemos leído. Dice: el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. El escrúpulo moral está en los versos 19 al 21. Ese es nuestro cuarto pensamiento. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así tiene que ser la conducta del creyente. Ese escrúpulo moral tiene que brillar en él. En quinto lugar, tenemos la espontaneidad individual. En el versículo 7 hemos leído, en el capítulo 9, versículo 7 se lee: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso. Es cuestión personal. En sexto lugar, tenemos la enseñanza escritural. En el capítulo 9, versos 8 al 11. Y en el mismo capítulo, el verso 12 y el verso 15, tenemos el estímulo final para que nosotros seamos oferentes voluntarios y seamos mayordomos fieles. Volviendo un poco atrás, tenemos que ver la enseñanza del Antiguo Testamento al respecto. En esta enseñanza voy a ser breve. Vamos a notar 3 puntos de primordial importancia. Primero, se lee en Éxodo 25, versículo 2, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces aquí vemos en el Antiguo Testamento que las ofrendas eran ofrendas voluntarias también. Dice que la diere de su voluntad de corazón. Léalo bien, Éxodo 25:2. No se trata de un impuesto. No se trata de una obligación o de un deber. Es algo voluntario, espontáneo, privilegiado. En segundo lugar, considerando la enseñanza del Antiguo Testamento, en el mismo versículo 2 y en el capítulo 36 de Éxodo, versículo 3, vemos que es una ofrenda del pueblo de Dios. Dice: toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído. Solo los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Una ofrenda del pueblo de Dios. Toda la ofrenda que los hijos de Israel. No es cuestión de pasar la bolsa y que todo el mundo meta y ponga lo que quiere poner y sacarle plata a la gente. No. Solo los hijos de Dios no deben pedir a los extraños lo necesario para hacer la obra que Jehová había mandado hacer. No, no hay que pedir a los extraños. ¿Por qué? Porque dice en Éxodo capítulo 11, versículo 7, que Dios ha hecho diferencia entre los israelitas y los egipcios. Lo mismo en la dispensación de la gracia. Dios hace diferencia entre los que son santos, apartados para Dios, y los que aún siguen viviendo en el pecado. En tercer lugar, continuando con esta enseñanza del Antiguo Testamento, tenemos una ofrenda a Jehová en el capítulo 35, versículo 21. Dice:
con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo. No era una ofrenda para Moisés, no era una ofrenda para los hombres, sino para Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente. En pocas palabras, son ofrendas voluntarias del pueblo de Dios para Dios. Ahora, la enseñanza en el Nuevo Testamento. Yo les rogaría que lean ustedes en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 16, los versos 1, 2, 3 y 4. Aquí se trata de la colecta u ofrenda para los santos, pero la enseñanza contiene normas de aplicación general. ¿Cómo tenían que dar esa ofrenda? ¿Cómo hay que darla? Semanalmente. Dice en el verso 2, según 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana. Y en Hechos capítulo 20, versículo 7, los primeros cristianos se reunían para celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. Es el día señalado más que otros para adorar a Dios y darle también de lo material a nuestro Dios, semanalmente. En segundo lugar, eran ofrendas personalmente. Dice cada uno de vosotros, versículo 2, 1 Corintios 16, verso 2, cada uno de vosotros. La responsabilidad no está puesta sobre uno solo de los creyentes. No vamos a pensar, cuando hablamos personalmente, bueno, que ponga uno solo, el anciano, o el pastor, o el misionero, o el obrero. No. La responsabilidad recae sobre todos, pero es personal el dar. Yo tengo que dar personalmente. Mi esposa tiene que ofrendar y yo no sé cuánto da ella, darle al Señor de lo que ella aparta para el Señor. Mis hijos, si están en comunión, de la misma manera. En tercer lugar, tiene que ser ejercitadamente. Dice, ponga aparte algo. O sea, no es ese momento de estar buscando en la billetera cuál es el billete más viejo y de menos corte. No. Tenemos que tener un ejercicio espiritual en nuestro hogar, en la tranquilidad del hogar, sin apresuramiento, con pleno ejercicio de corazón. Y en quinto lugar, nuestra ofrenda tiene que ser proporcionalmente. Dice, según haya prosperado. Eso es proporcionalmente. Según Dios ha prosperado en los bienes materiales a cada uno. Nada más, pero nada menos tampoco. Si todos los creyentes cumplen con estos preceptos, no creemos que faltarán los recursos necesarios para llevar a cabo la obra del Señor. Los hombres no pueden mejorar los métodos divinos por más tentativas que hagan para ellos. No se puede mejorar estos métodos divinos en cuanto al dar. Ahora hablamos de nuestra mayordomía. Mayordomo o dispensador quiere decir literalmente uno que dirige o administra una casa o propiedad. El mayordomo debe ser fiel, cuidando lo que está a su cargo y procurando que su gestión resulte provechosa. Los creyentes en general son llamados administradores en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Como también los maestros, los predicadores son llamados administradores en 1 Corintios capítulo 4 verso 1, y los obispos, los ancianos en Tito capítulo 1 verso 7 son llamados administradores. Dios nos ha dado bienes materiales, hermano mío. Hermana mía, Dios nos ha dado bienes materiales, dinero, energías físicas, capacidad, tiempo, nos ha dado dones. Los creyentes debemos tener siempre presente
que es nuestro gran privilegio utilizar este conjunto de bendiciones que Dios nos ha dado para la gloria de Dios y para el desarrollo y adelanto de su obra. Esto lo haremos si nos hemos dado primeramente al Señor con alegría, con espontaneidad, con verdadero placer y, por qué no decirlo, honesta y concienzudamente. Ahora, hay algo que no podemos dejar pasar, es la cuestión del diezmo. El diezmo. Mucho se ha discutido acerca de si el creyente debe dar como mínimo un 10% de sus ingresos al Señor. Felizmente, bajo el régimen de la gracia, Dios no ha impuesto semejante cargo sobre su pueblo, y ningún hombre tiene el derecho de pretender hacer lo que Él, nuestro Dios, no ha hecho. Los que voluntariamente imponen o se imponen sobre sí esta obligación, y al respecto no tengo ni una sola palabra contra de ellos, contra el que quiere voluntariamente dar el diezmo. Pero ellos, escúcheme bien, hermano, usted tendrá que resolver honestamente delante de Dios los problemas que se le crearán acerca de qué ingresos y sobre qué sumas calculará el 10%, para luego proceder concienzudamente de acuerdo en darle al Señor. Yo creo que es mejor seguir sinceramente en este y muchos otros asuntos prácticos las normas escriturales que, además de ser sencillas, no pueden ser mejoradas por los hombres. Ahora, tampoco podemos pasar por alto otro pensamiento que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, y lo leo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 monedas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entre los que traían las ofrendas al templo, cierto día, cuando el Señor se hallaba presente, observando, apareció una pobre viuda para ofrecer lo que para ella representaba un verdadero y sentido sacrificio. Su valor monetario era escaso, eran 2 monedas. Pero como una expresión de su amor y sacrificio era grande. Tanto es así que el Señor apreció y aprobó la ofrenda, y lo hecho aquel día por aquella mujer ha quedado registrado en la palabra que permanece para siempre, como un ejemplo aleccionador, digno de ser imitado por todos aquellos que aman y sirven al Señor, y mayormente por los que han sido bendecidos con muchos bienes y elevados ingresos. Hermana, la fidelidad en dar al Señor mucho de lo poco que tenemos, aunque esto parezca ser insignificante, será siempre grato a Él y será ampliamente recompensada. Asimismo, los que dan poco de lo mucho que tienen, tendrán motivos por qué sentirse avergonzados en aquel día, cuando los siervos tienen que rendir cuenta a su Señor. Es solemne el pensamiento. Dios nos ayude a nosotros a ser generosos y buenos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado.